Hola, mi nombre es Samuel Gutiérrez y yo les voy a hablar sobre las teorías de ácidos y bases. Se dice que la mayor parte o la mayoría de las moléculas en química orgánica se pueden expresar bajo sus fundamentos de ácidos y bases. Para esto existieron varias teorías hasta las cuales llegaremos hoy. La primera teoría fue la de Arrhenius. Arrhenius fue un profesor y científico sueco, el cual planteaba que un ácido era una sustancia capaz de liberar protones H+, o protones hidronio, y que una base era aquella sustancia capaz de liberar iones hidroxilo o iones H o H-. Esta teoría se utilizó y se fundamentó durante mucho tiempo, pero sin embargo solamente servía para sustancias en disolución acuosa, ya que no siempre se cumplía con otras sustancias como por ejemplo lo es el amoníaco. Entonces, en general se puede decir que un hidrógeno más una sustancia A, al liberarse queda el ion H+, y el ácido. Y se puede decir que una base con un OH, al liberarse la base queda positiva y el ion OH queda negativo. Luego de la teoría de Arrhenius viene la teoría de Bronsted-Lowry, el cual explica por qué la teoría de Arrhenius no se cumplía siempre en sustancias que no fueran acuosas. Entonces lo que plantea Lowry es lo siguiente: un ácido es aquella sustancia capaz de donar un protón H+, y que una base es una sustancia capaz de aceptar un protón. Entonces se fundamenta, por ejemplo, en que si tenemos una disolución si tenemos una reacción química de HCl más agua, al hacerse esta reacción se va a obtener que el HCl, que es el ácido, va a ser capaz de liberar un protón, y el agua, que es una base, va a ser capaz de recibirlo. Entonces el compuesto final sería H3O más, y el cloro del HCl quedaría solo, entonces quedaría cloro menos. Bueno, y por último tenemos la teoría de Lewis, que es la más completa y la más concisa, debido a que no solamente se limita a trabajar moléculas que aceptan o que donan protones, sino que es una teoría más en general. Lewis plantea que un ácido es aquella sustancia capaz de aceptar un par de electrones, y que una base es aquella sustancia capaz de donar un par de electrones. Estas teorías de ácidos y bases se fundamentan en la teoría del enlace covalente. Entonces, Lewis plantea que un ácido es un ácido porque el par de electrones significa que tiene que tener un orbital vacío de baja energía, para que así cree un enlace polar con el hidrógeno para poder obtener el OH+. Y que las bases se fundamentan en la mayor parte de los compuestos que tengan oxígeno o nitrógeno, porque así tienen un par de electrones no enlazados para poder ser o considerarse una base. Ahora mi compañera Angie les va a explicar sobre ácidos y bases conjugadas. Bueno, como anteriormente nos lo planteaba nuestro compañero Samuel en la teoría de Lowry, para que un ácido pueda ceder un protón debe existir una especie que lo reciba, en este caso será nuestra base. Y es aquí cuando se da un equilibrio entre la base y el ácido. Cuando la base gana protones, se genera un ácido conjugado de la base. Y cuando un ácido pierde protones, se genera una base conjugada del ácido. Es decir, que cuando el ácido sea más fuerte, su base conjugada va a ser más débil, y esto se da viceversa. Ahora les voy a hablar de la fuerza de un ácido o de una base. La fuerza de un ácido y una base puede medirse por medio de una constante de equilibrio de la reacción de disociación. Bueno, existen dos constantes. La constante de disociación K sub A, la cual es una medida de la fuerza de un ácido débil que no se disocia completamente. Esta constante se escribe como el coeficiente de las concentraciones de equilibrio y suele expresarse mediante una medida logarítmica denominada pKa, la cual es inversamente proporcional a la fuerza ácida. La otra constante es la constante de disociación de una base, que se denomina K sub B. Es una medida de la fuerza de una base débil. Eso también se expresa como el cociente de concentración del equilibrio, y de igual manera se denomina como una medida logarítmica pKb. A continuación, mi compañera Gabriela les va a hablar acerca de la resonancia. La mayor parte de las sustancias pueden representarse sin dificultad gracias a la estructura enlace-línea que presenta Kekulé, un químico muy prominente
de la década de 1850 alemán, que introduce esta facilidad para estas sustancias y que también otros temas como es la isomería. Pero, ¿qué pasaría en una molécula en donde se presentaran dos oxígenos? ¿Dónde se pondría el doble enlace y dónde se pondría el enlace sencillo? Esto nos remite a un ejemplo muy claro en la bibliografía de McMurray, en donde se nos presenta lo que es el acetato, el mismo dilema, ¿se pone arriba o se pone abajo? Esta solución es ninguna de las dos, puesto que es la forma resonante. Y la forma resonante es una solución intermedia que declara que de por sí pues, los oxígenos son equivalentes, pero eso no quiere decir que sea alguna de las dos. Y que también nos remite a la definición de resonancia sin antes preceder lo que es que este ion de acetato es como cualquiera de los otros. Y la definición de resonancia entonces es el sistema de estabilización que acude a lo que es la deslocalización de electrones y que es más efectivo en lo que es las bases que los ácidos, acudiendo a lo que es las siguientes reglas. Bueno, la primera regla es: las formas resonantes individuales son imaginarias, no reales. Bueno, esto tiene más o menos que ver con que la estructura real es una combinación o híbrido de resonancia y se remite a lo que es el ion de acetato y el benceno, que son ejemplos que no son diferentes de cualquier otra cosa, ya que tienen únicas estructuras que no cambian pues sea hacia adelante o hacia atrás, entre pues otras formas resonantes. La única diferencia entre estas y otras sustancias está en la forma en que deben ser representadas. La segunda ley es: las formas resonantes difieren únicamente en la posición de sus electrones pi o sin enlazar. Ni siquiera la posición o la hibridación de cualquier átomo cambia de una forma resonante a otra. La regla número 3 se remite a que estas sustancias no tienen que ser equivalentes a las diferentes formas resonantes de una sustancia. Esto es más o menos un ejemplo que también podemos ver en McMurray en el capítulo 22, en donde se muestran cómo la acetona, que contiene un enlace, como les decía, que tiene un enlace doble con el oxígeno, puede convertirse a su anión a través de una reacción con una base fuerte. Aun cuando las dos formas son resonantes, no son equivalentes. Ambas contribuirían al híbrido de resonancia total. La regla número 4 entonces hace referencia a lo que es las formas resonantes que obedecen a las reglas de valencia normales. Una forma resonante es como cualquier otra estructura y la regla de octeto sigue aplicando a todos los átomos. Es tan simple como eso. Y la regla número 5 es que el híbrido de resonancia es más estable que cualquier otra forma resonante individual. O sea que la resonancia lleva la estabilidad y generalmente hablando es más estable una forma o una sustancia cuando mayor sean sus números de fórmulas resonantes. Hola, mi nombre es Carolina Bernal y yo les voy a explicar acidez y basicidad según el compuesto. Para comenzar, un ácido es aquel compuesto que se encuentra entre 0 y 6 de una escala de pH de 1 a 14. Hay varios factores a tener en cuenta cuando vamos a calcular la acidez de un compuesto. Para comenzar, a menor cadena, mayor acidez. A mayor número de sustituyentes que tenga la cadena carbonada, también tendrá mayor acidez. El orden de acidez según los compuestos es: primero los ácidos carboxílicos, luego siguen los fenoles y luego los alcoholes. El grupo nitro, que es NO2, vuelve sumamente ácido a los compuestos que son fenoles, debido a que permite hacer un equilibrio en las bases conjugadas. El orden pues, para decidir la acidez es orto, para y meta. En los alcoholes hay que tener en cuenta que un alcohol primario es mucho más ácido que uno secundario y uno secundario mucho más ácido que un terciario. Un alquino es más ácido que un alqueno y un alqueno más ácido que un alcano. Un alcohol primario es aquel que está conectado solamente a un carbono. Uno secundario es que el alcohol está conectado a un C, pero ese C está conectado a otros dos. Y un terciario, pues, que está conectado a 3 carbonos diferentes. En el término de acidez también se suele
relacionar con constante de acidez, que es directamente proporcional a la fuerza de acidez, que la constante es precisamente lo que nos mide la fuerza de un ácido. Y también existe el pKa, que es la escala logarítmica de aquella fuerza de acidez, pero esta es inversamente proporcional a la fuerza de acidez. ¿Qué quiere decir? Que a menor pKa, mayor acidez tendrá nuestro compuesto. Cuando vamos a hablar de basicidad, tenemos que tener en cuenta que las aminas y las amidas se comportan como bases. Entonces, una amina alifática, es decir, que no es cíclica, es mucho más básica que una amina con ciclo, y esta a su vez es más ácida que una amida. En las aminas el comportamiento es: una amina terciaria es más básica que una secundaria y una secundaria más básica que una primaria. Otro factor muy importante a la hora de calcular la basicidad es que a mayor cantidad de carbonos que tenga la cadena carbonada, más básico será el compuesto. Existe una constante de basicidad, que es aquella que mide la fuerza de una base. Entonces, a mayor constante de basicidad, más básico será el compuesto. Pero también existe algo que se llama pKa, que es la escala logarítmica de esa fuerza de basicidad. Esto es inversamente proporcional, por lo tanto, menor pKa, mayor basicidad tendrá nuestro compuesto. Al comienzo de la explicación les mencioné una escala de pH que va de 0 a 14, donde de 0 a 6 es ácida y de 8 a 14 va a ser básica, y 7 será que el compuesto está neutro. Entonces, si sumamos el pKa con el pKb, esto nos tiene que dar 14. A continuación haremos un ejercicio de acidez. Entonces nos dice ordenar de mayor a menor según su acidez. Tenemos 2,4,6 trinitrofenol, un fenol, un 2-propinol, un 2-propenol y un para-bromofenol. Entonces, para tener en cuenta, el que tenga el mayor número de nitros en un fenol va a ser el más ácido, por lo tanto, este será nuestro número 1. Luego, pasamos a ver si hay otro fenol, porque como podemos observar no hay ácidos carboxílicos, que sería pues el que encabezaría el ejercicio. Entonces el segundo vendría siendo el para-bromofenol, debido a que tiene bromo, pues que es muy electronegativo, por lo tanto aumentará su acidez. Luego tenemos un fenol sencillo, sin radicales, y luego nos queda el 2-propinol y el 2-propenol. Sin embargo, sabemos que el 2-propinol será más ácido debido a que tiene un triple enlace en él. Por lo tanto, este será el quinto.